Hola, ¿qué tal? Aquí Elías González y de nueva cuenta estoy aquí para platicarles y mostrarles una reseña, compartirles una reseña de un libro. En este caso es uno muy especial. Se trata del libro último de Javier Meloni, publicado en el año 2021 y que se titula De aquí a aquí, 12 umbrales en el camino espiritual por la editorial Kairos. Es un libro que sin duda recomiendo muchísimo, así como todos los demás que hemos reseñado en este blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad. Pero en este caso también hay un extra con este libro, ya que el autor también es un gran maestro, compañero y pues un gran referente en el ámbito del estudio de las religiones, de la mística y de estas posibilidades de volver a traer al pensamiento contemporáneo desde la cotidianidad en las sociedades actuales la sabiduría de las muchas religiones. Y entonces, como siempre, les voy a platicar de manera breve con el único objetivo de incitarles, de emocionarles para que puedan adquirir el libro, leerlo, hacer sus propias constataciones, sus propias reflexiones, decir, pues sí, Elías tenía razón en su impresión del libro o no, no estamos de acuerdo y obviamente me encantará saber sus comentarios aquí lo pueden hacer mismo en el video. Claro que también invitándoles a que sigan nuestras redes sociales, que estamos como Blog Amanecer en Instagram, en Facebook y que suscriban a nuestro canal de YouTube. Habiendo dicho esto, pues platicarles para quien no conozca a Javier Meloni. Bueno, él es un antropólogo, teólogo y fenomenólogo de la religión, es sacerdote jesuita y tiene un gran conocimiento de muchas tradiciones espirituales, religiosas, místicas, y se ha dedicado básicamente a eso, a la mistagogía, ¿no? Al acompañamiento del proceso de distintas personas en el camino espiritual, así como también al estudio de distintas religiones. Tiene varios libros muy importantes, de los cuales yo recomendaría particularmente Vislumbres de lo Real, Perspectivas del Absoluto, El Cristo Interior, El Uno en lo Múltiple. Y tiene un par de libros bellísimos que se llaman Voces de la Mística también, que son compendios de textos místicos de distintas tradiciones, de distintos místicos, de distintas místicas. El libro que nos convoca el día de hoy, de aquí con minúscula a aquí con mayúscula, se trata justamente de un diálogo que él va entretejiendo, como dice el subtítulo, 12 umbrales en el camino espiritual. Entonces nos va presentando 12 pasos, ¿no? Como del aquí con minúscula al aquí con mayúscula, que el argumento de él es que justamente no es tanto como que el camino espiritual sea el paso de un lugar que está geográficamente ubicado aquí y tengamos que ir hacia otro lugar, como muchas veces en una caricaturización, ¿no? De la experiencia espiritual. Y digo caricaturización porque, por ejemplo, si hablamos desde la tradición cristiana, eso de que aquí la tierra y allá el cielo y cuando nos vayamos allá, pues todo será feliz y habremos superado todo, pues tiene también, digamos, como es una figura muy limitante y que no corresponde muchas veces ni a la misma doctrina, ni mucho menos a la experiencia de las y los místicos. Otro podría ser esta noción de esta distinción entre el samsara y el nirvana en las tradiciones budistas, y que también muchas veces en el imaginario se podía pensar que el nirvana es un lugar a donde van, ¿no? Y no es así, ¿no? En la propia doctrina, en el propio Dharma budista no es así la cosa, mucho menos, digamos, ayudaría una caricatura como tal. Entonces esto de aquí con minúscula al aquí con mayúscula, de cierta manera es esta representación que, como dicen los budistas, samsara es nirvana, nirvana es samsara, de tal manera que en términos cristianos podríamos decir, el cielo se vive también aquí en la tierra. El reino de Dios está aquí, ¿no? En términos evangélicos. Y entonces él nos cuenta, pues, estos 12 umbrales, que básicamente es como cuando se te cae un velo, cuando te das cuenta cuando entras a esta dimensión, a esta dinámica de la vida, en donde pasas de un estado a otro estado. Y nos ofrece 12 para comprender un movimiento que podríamos decir es básicamente el mismo, pero representado en 12 dinámicas diferentes o en 12 ámbitos distintos, porque en realidad es el mismo y se resume con eso, de aquí a aquí, con mayúscula, pero que nos propone 12.
Los 12 son, en ese orden, de la cerrazón a la apertura, del ruido al silencio, de la dispersión a la atención, de la resistencia a la rendición, de escoger a acoger, de hacer a dejarse hacer, de saber a no saber, del juicio a la bendición, de la exigencia al agradecimiento, de ocupar un sitio a generar un lugar, del aislamiento al interser, de la ausencia a la presencia, y contiene finalmente un epílogo titulado Del exilio al reino, ¿no? Con una metáfora cristiana. Voy a comentar brevemente dos, tres palabras de cada uno de estos umbrales. No me detendré exhaustivamente porque no es el caso, pero vamos a conocerlo un poquito mejor para que entendamos más o menos por dónde quiere ir. Esto de la cerrazón a la apertura, que es el primer umbral. Bien, pues ahí justamente creo yo que es de los, a mí en lo personal hubo todos los umbrales, que son cada uno de los capítulos, son muy conmovedores y son muy llegadores e interpelantes también, pero particularmente hubo algunos, yo creo que también eso es lo bello de la diversidad que nos está presentando aquí Javier Meloni, que como les digo, cada uno de los umbrales en realidad dice exactamente lo mismo, pero como la apunta a ciertos ámbitos distintos de la vida, creo que a cada persona le llega diferente. Entonces, por ejemplo, a mí este primero me ayudó mucho, me movió de la cerrazón a la apertura, que tiene que ver justamente con cómo podemos estar viviendo una vida de cerrazón, totalmente imbuidas en nosotras mismos, pero esta apertura que justamente utiliza la metáfora de los ojos bien abiertos, eh, esta, esta, la realidad como una metáfora que hay que descifrar, ¿no? Que está constantemente ahí diciéndonos de manera elocuente un montón de cosas, pero cuando estamos cerrados, no las podemos percibir y se trata de abrirnos, de abrirnos. El segundo sería este paso del ruido al silencio, ¿no? Y que yo creo que se explica por sí mismo el silencio como la enseñanza más alta, cómo el silencio es un sacramento, cómo además es liberador y cómo podemos ejercer una escucha sagrada que es distinta al ruido. Y el ruido, entendámoslo, nos ayuda a comprenderlo mejor el siguiente umbral, que es de la dispersión a la atención. Entonces, cómo el ruido sería ese equivalente a la dispersión, que es lo mismo que la cerrazón en el primero, y la dispersión es vivir fuera del centro, es vivir por todas partes, desordenadamente, y no porque el opuesto, ¿no? De hecho, el opuesto aquí lo pone como la atención y no un orden, lo contrario de la dispersión aquí no sería el orden rígido, la disciplina totalmente, digamos, fuera de lugar, opresora, sino la atención. Y la atención es un término bellísimo, decía Simone Weil, que la atención es justamente como esa facultad que tenemos para las cosas divinas, ¿no? Entonces va por allí. Después viene de la resistencia a la rendición. Este es uno de los que a mí más me movió. Además, este particularmente se me hace muy bello porque recupera a tres personajes más o menos contemporáneos que son Eckhart Tolle, David Kers y Brian Katie. Y la verdad es que pues también explica, según la experiencia de cada uno, cómo pasaron justamente de esta resistencia, que muchas veces es el ego, muchas veces es todas nuestras heridas, nuestros prejuicios, nuestras imágenes de nosotras y de nosotros mismos, y cómo se da el paso a soltarlo, a rendirse para abrirse, para el silencio, para la apertura, ¿no? Para la atención. De escoger a acoger. Y este es particularmente interesante, también es de los que a mí en lo personal me movió mucho, porque creo que es algo que se puede, digamos, como que tiene una cuestión muy práctica de la cotidianidad,
y que interpela desde nuestra cotidianidad, porque ciertamente, sobre todo en nuestras vidas modernas, vivimos la vida totalmente volcados y volcadas a esta necesidad de estar constantemente eligiendo, escogiendo, escogiendo. Y bueno, de hecho, él hace la diferencia entre escoger y elegir, y cómo escoger sería justamente desde la dinámica del ego, que quiere controlarlo y quiere dominarlo todo, ¿no? Ser el controlador de todo, y cómo el elegir ya se elige no desde el ego, sino desde un yo un poco más discernido. De hecho, ahí él utiliza la, pues las palabras y la terminología de la espiritualidad ignaciana. Recordemos que él es jesuita y por lo tanto va a acudir constantemente a la espiritualidad ignaciana para ya una elección que es mucho más consciente y ya en discernimiento con el misterio. Pero finalmente sería ya la acogida como la total aceptación, ¿no? De escoger a acoger, la acogida como la total aceptación de todo. Después vendría de hacer a dejarse hacer, ¿no? Pasar de esta constante activismo, voluntarismo desenfrenado del cual padecemos la mayoría de los occidentales, que serían los que viven allá en las Europas y sobre todo las hegemónicas de América del Norte y quienes hemos sido occidentalizados, ¿no? Quienes vivimos en, por ejemplo, la América Latina, etcétera, que vivimos un proceso distinto al occidental, pero que aún así pues hemos sido occidentalizados sin ser occidentales como tales, pero que de todas maneras tenemos también este chip de estar constantemente haciendo cosas, ¿no? Como si la vida se tratara de hacer, 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 y no tanto de dejarse hacer, ¿no? De dejarse tocar por ese misterio amoroso, que al final del día es la condición de posibilidad de todo lo que hacemos, todo lo que somos, y todo lo que hacemos en realidad es por una serie de regalos que antes hemos recibido, ¿no? De saber a no saber, ¿no? Este paso también de este conocimiento que acumula información al no saber, y aquí sin duda cita al gran poeta San Juan de la Cruz, poeta místico, y su famoso, ¿no? El saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, ¿no? Esta sabiduría del no saber, este saber del no saber, que tiene que ver con este abandonarse, dejarse hacer, la rendición, la acogida. Del juicio a la bendición. ¿Cómo pasamos de una serie de juicios? A mí este en lo personal fue quizás el que más me sacudió. Pues esto que también tenemos muchísimo, pero cómo también él lo mete ya a una dinámica de orden también psicológico, pero cotidiano. O sea, cómo muchas veces este juicio que tenemos ante las otras personas y frente al mundo viene de heridas que hemos vivido, de ofensas que no hemos perdonado, de culpas que sentimos. Y entonces estas culpas, estas heridas, estas ofensas encienden en nosotras y en nosotros mecanismos de defensa que al final del día son juicios, pero que vienen o más bien operan como juicios, pero que al final del día son estas heridas, estas ofensas, estas culpas que no hemos trabajado. Y por lo tanto, digamos, este paso que daríamos en el ámbito ya de la bendición, ¿no? En lugar de juzgar, bendecir, que tiene que ver con saber recibir con respeto, tolerancia y veneración todo aquello que está viniendo a nuestras vidas, ¿no? Lo cual no significa que sea algo acrítico. Javier lo clarifica muy claramente. No va por allí. No se trata de que, entonces todo vale y si me ofenden y si pisotean a alguien más y si hay secuestros, violaciones, lo que sea, entonces pues hay que bendecirlo. No se trata de eso, él lo pone muy claro. Se trata de acceder a esa dimensión de la vida en donde ya no opera el juicio desde estas heridas, sino que somos capaces de bendecir y por lo tanto también de verlo desde otra manera, incluso llegar a ver lo que podría haber de actividad del mal o actividad del pecado, actividad de la ignorancia, como quieran que ustedes llamarle, ¿no? De la exigencia al agradecimiento, que es otra manera, repito, de decir lo mismo. En realidad, cada uno de estos umbrales son formas diferentes de decir lo mismo. En lugar de estar exigiéndole a la vida lo que supuestamente yo me merezco y lo que quiero, y entonces estar enojado y juzgar a todo mundo porque no tengo aquello que deseo, agradecer, bendecir, acoger, dejarse hacer, rendirse, atención. Esta otra parte, ¿no? Pasar ese umbral, pasar del otro lado de la orilla, que repito,
no es que llegues a otro lugar que no sea el aquí, pero es el aquí vivido con mayúscula. De ocupar un sitio a generar un lugar, ¿no? Que tiene que ver con esta amplitud, con este recibimiento, con esta hospitalidad. Yo aquí sumaría un umbral, ¿no? Que Javier Meloni no que no haya tomado en cuenta, pero esta palabra de la hospitalidad, ¿no? Creo que es muy, muy interesante traerla a colación. Del aislamiento al interser, ¿no? Este concepto de Thich Nhat Hanh, ¿no? Que él lo recupera pues de la sabiduría budista y cómo no es solamente este aislarse como si fuéramos individuos totalmente atomizados, sino como somos seres en relación y vivirlo desde allí. Y aquí, pues uno de los autores clásicos que cita y dialoga, pues es nada más y nada menos que Raymond Panikar con su concepción de lo cosmoteándrico, ¿no? Como la realidad es esta tridimensión que en realidad es una trina, ¿no? También muy recuperada de la experiencia cristiana de la Trinidad, como la realidad está constituida por esta triunidad de lo cósmico, lo divino y lo humano. Y finalmente, de la ausencia a la presencia, que eso lo diría todo, el estar presentes, no solo nosotras y nosotros en el presente, sino esa presencia con mayúscula. El epílogo, pues básicamente es eso, del exilio al reino, el reino de Dios, eh, utilizando estas metáforas. Como les digo, muchas de las grandes bondades de este libro es que además está escrito para todas y todos. Creo que algo de las grandes cuestiones de Javier Meloni es que habla para todo mundo, porque tiene esta capacidad de decir lo mismo en distintas lenguas espirituales. Entonces, cita por lo mismo en un párrafo está dialogando con Krishnamurti, en el siguiente pasa los evangelios, en el siguiente cita a Nagarjuna, después vuelve a Krishnamurti, después a Eckhart Tolle, Santa Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola y después un poema sufí de Rumi. Y no te da la sensación de que está haciendo una combinación forzosa, que simplemente lo está combinado porque lo sabe, pero que al final no tiene nada que ver, sino que se puede apreciar que cada uno de estos textos él los ha meditado, los ha orado y que por lo tanto logra acomodarlos y comentarlos en una narrativa que hace todo el sentido y que al mismo tiempo también te va llevando a saborear esta experiencia, ¿no? Y en eso creo que radica mucho de la riqueza de este libro, en la multiplicidad de voces que convoca a esta sinfonía que pone enfrente. Por supuesto, no habría que abordar ni este libro ni ningún otro de forma crítica. Habría que hacerle las preguntas correspondientes a Javier Meloni. Yo discutía con él ahí mismo en el libro con algunos conceptos. Por ejemplo, en algún momento dice pues, que tanto la concepción relacional teísta como la adual oceánica serían como dos maneras, dos caminos de aproximarse a la misma realidad última. Yo en lo personal, desde mi experiencia y también desde mi reflexionar y mi estudio, no me acaba de convencer estas nociones de que las distintas tradiciones sean caminos distintos que llevan a la misma meta o caminos distintos que vivan a la misma cumbre. Yo estaría más de acuerdo con otras concepciones más pluralistas. Sin embargo, aún así, pues creo que justamente Meloni es de los grandes representantes del diálogo interreligioso actual y que vale muchísimo la pena no solo este libro, sino toda su obra, pero particularmente, a diferencia de otros de sus textos, yo creo que Javier tiene una variedad de textos, algunos son más eruditos que otros, o dicho en otras palabras, algunos requieren un nivel de lectura un poco más profundo y en cambio de aquí a aquí con mayúscula, no es que sea más sencillo, porque ciertamente implica un esfuerzo, pero no tanto intelectualoide de querer entenderlo, sino justamente de saborear y de meditar cada uno de estos capítulos. Yo lo leía en la noche antes de dormir porque ciertamente no es un libro para devorarse, sino que es para rumiarse, orarlo y llevarlo a la vida, ¿no? En ese sentido creo que es un libro mistagógico, el cual yo recomiendo con toda confianza. Y pues bueno,
creo que eso sería un poco mi reseña. Repito, Javier Meloni de Aquí a Aquí, con mayúscula, 12 umbrales en el camino espiritual de la editorial Kairos. La podrán conseguir, es del año 2021. Muchísimas gracias, espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.